¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Rocío de la Barrera y le doy la bienvenida a este espacio de noticias de la jornada Veracruz. Vámonos de lleno con la información generada esta mañana y bueno, en nuestra portada del día de hoy tenemos precisamente la información relacionada con la queja de los jubilados. Ellos rechazan el pago en UMA, dice que no les alcanza para vivir, incluso dicen que su cobro se podría reducir en un 50%, lo que consideran un atropello por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ya ha habido algunas movilizaciones sobre este tema y bueno, yo quisiera preguntarle a Adriana Chávez, quien es jubilada y exsecretaria general de la Coalición de Pensionados del Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz, quien se encuentra ya en la línea telefónica, su opinión respecto a este tema. Adriana, buenas tardes y bienvenida. Muchas gracias, Rocío. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Espero que tú también estés muy bien. Sí, muy bien, gracias. ¿Qué opinas respecto a este tema? ¿Consideras tú que de qué manera les va a pegar a los jubilados? Y si es posible, además, en términos legales, que se pueda llegar a esto. Mira, el tema de la UMA es un tema muy resbaloso porque la UMA fue impuesta con engaños a los trabajadores para decir que era solamente para multas, para pagos de hipotecas, todo esto, y que les iba a beneficiar porque es menos que el salario mínimo. Entonces, a los trabajadores pues les iba a convenir pagar menos de lo que debían. Pero después la política neoliberal de Peña Nieto lo extendió al salario. Entonces, en la UMA es mucho menos, son es un porcentaje menos que el salario mínimo y obviamente afecta a los trabajadores en activo y ahora los quieren afectar con la jubilación, con las pensiones. Por supuesto que ellos están movilizando y por supuesto que están rechazando esto, ¿sí? Nosotros como jubilados ya y perteneciendo a un régimen estatal como es el de pensiones, todavía parece ser que no nos está afectando, lo cual no quiere decir que estemos dormidos y en calma y que no estemos al pendiente de lo que está pasando, porque sabemos que en un momento dado pueden extender la UMA también a los regímenes estatales, ¿no? Entonces, es complicada y es delicada la situación. Por supuesto que no estaríamos de acuerdo con que se aplicara a las pensiones estatales y no estamos de acuerdo con que se le apliquen a los trabajadores del ISSSTE, del IMSS, porque ya una vez los afectaron bastante y ahora los quieren volver a afectar. Entonces, ellos ya vieron reducido su salario y ya tuvieron muchas afectaciones como trabajadores activos y ahora les quieren reducir la pensión. Entonces, como que no nos parece para nada justo que este gobierno esté replicando lo que los gobiernos neoliberales anteriores aplicaron, pues, arbitrariamente, ¿sí? Y pensamos que, bueno, que ojalá que echen marcha atrás, porque son miles de personas, miles de familias, las que son afectadas con esas medidas restrictivas, que además para nosotros, fíjate, la pensión que es un derecho humano, así lo tienen catalogado la Declaración Universal de Derechos y todos los compendios que hay sobre derechos humanos. Una pensión es un derecho humano y los derechos humanos no se pueden revertir hacia atrás. Los derechos humanos no los pueden ser afectados hacia atrás. Los derechos humanos tienen que ir siempre hacia adelante, no hacia atrás, no en el sentido de que te lo quito o te quito un poquito o te lo disminuyo un poquito, ni nada de esto. Sí, es atentar contra un derecho humano, atentar contra la pensión. Entonces, antes de pensar en nada, pensamos en eso. Están atentando contra un derecho humano. Los derechos humanos no pueden revertirse y son inalienables. ¿Sí? Quiere decir, no los pueden tocar. ¿Sí? Entonces,
¿de qué se va a tratar aquí? Por supuesto que apoyamos a nuestros compañeros trabajadores de ISSSTE, del IMSS, etcétera, y estamos puestos y pendientes de la lucha, y además pues atentos a lo que vayan a querer hacer. Hay compañeros jubilados que dicen que ellos han pedido información al IPE para ver si nos están aplicando la UMA, y algunos de ellos dicen que sí, que le están aplicando, que les han contestado. Incluso algunos tienen un oficio donde contestaron que sí le están aplicando por disposición federal. Pero a veces otro compañero pide la información y le dicen que no le están aplicando. Entonces queremos saber bien a bien si el IPE está aplicando la UMA a nuestras pensiones. Un tema importante el que toca respecto a la claridad con la que se deben de manejar estos temas, ¿no? Al haber, por ejemplo, aquí confusión, que dices que algunos compañeros sí dicen que se les está aplicando y a otros que no, habría que ver también que se les otorgue la información, ¿no? Exactamente, eso primero que nada, pedir una información transparente, verídica, real, de parte de las autoridades, para saber si sí la están aplicando o no, porque ha sido como que entre que sí y que no, y que sí y que no, y no se ha dicho abiertamente sí o no. Entonces yo supongo que la COPIPE, nuestra coordinadora, nuestra organización, el próximo paso que va a dar es ese, pedir la información precisa, puntual, y para que todos sepamos si sí o si no la están aplicando, ¿sí? Este es un régimen estatal de pensiones y, bueno, no sabemos si ya también a los regímenes estatales les están aplicando la UMA. Así es, Adriana. Necesitamos saber, ¿sí? Pues vamos a estar muy pendientes de las próximas acciones, por ejemplo, aquí de los pensionados, ¿no? Que tengan la información a tiempo y ver qué es lo que van a hacer. Sí, cómo no, Rocío, y te digo, yo ya no soy presidenta de la COPIPE, pero obviamente es una asociación, una organización a la que pertenece de siempre, y sí, nos importa todo lo que le pase al Instituto de Pensiones y lo que pase pues, con nuestras pensiones y con nosotros. Entonces, en lo que la información que vayamos teniendo, te la pasaremos, porque tú siempre has estado con nosotros, apoyándonos y todo esto, la jornada siempre ha estado con nosotros. Entonces, qué mejor que ustedes tener el apoyo de ustedes, ¿sí? Así es, Adriana, pues te agradecemos mucho haber contestado la llamada y hablar sobre todo de este tema. No tienen que agradecer, al contrario. Muchas gracias a ustedes. Gracias a ti, que tengas buena tarde. Sí, igualmente, hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues ahí tenemos la opinión de Adriana Chávez, ella es exjubilada y también, bueno, exsecretaria general de COPIPE, que es la coalición de pensionados del Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos con más información. Continuamos aquí en la Jornada Veracruz y bueno, en más información, esta mañana Marlon Ramírez, presidente del Comité Estatal del PRI, se pronunció a propósito del asesinato del precandidato a la presidencia municipal de La Perla, para que de manera conjunta con el PAN y el PRD exijan a las autoridades en el país y en el estado garantizar la seguridad para la ciudadanía y los candidatos a puestos de elección popular. Además, también consideró urgente que las instancias correspondientes establezcan un mecanismo para revisar los protocolos a seguir en este tipo de casos, ¿no? Y bueno, puntualizó que no se trata solo de pedir justicia o de pedir que se den las condiciones de seguridad a quienes sean candidatos o candidatas. Esa es una responsabilidad del Estado para todos y dijo que esto está pasando y pone en evidencia que la realidad supera al día y están consternados. Bueno. Esto es parte de la postura de Marlon Ramírez en el PRI.
Y bueno, por otro lado, el gobernador Cuitlahua García Jiménez habló de este tema. Al respecto dijo que, bueno, donde perdió la vida el precandidato del PRI a la alcaldía de La Perla, dijo que es uno de los factores para que ocurran este tipo de atentados, obedece a la presión de grupos delictivos hacia los precandidatos. Esto es parte del audio de esta mañana. Cruz, insisto, nuestra aportación al plan que anunció la Presidencia de la República y la estrategia general, sí, está delineada en estos puntos. El diagnóstico y la captura de información de riesgos, desde luego es algo, de ahí se debe partir, sí, un estudio de las bandas delictivas, cómo operan y los cómplices que utilizan, y aquí hago un énfasis, que las bandas delictivas que se tratan de insertar en las estructuras municipales, ¿sí? Generalmente financian campañas, le ofrecen financiar a un candidato la campaña a cambio de que les dé, primero al director de la policía, después a la dirección de obras. Ya cuando van muy encarrerados, ¿sí? Comprometieron al candidato demasiado, la tesorería, ¿sí? Y ya de plano, si son muy descarados, postulan al candidato. Es lamentable, pero tenemos que tener muy en cuenta en eso. Entonces, vamos a hacer una indagatoria dentro de nuestras atribuciones, no podemos violentar derechos, ¿sí? Sobre eso, y desde luego un convenio con el OPLE, el INE y quienes integramos la COESCOMPAS, pues un servidor como titular, ¿sí? Y quien preside la Coordinación Estatal para la Protección de la Paz, a fin de que podamos compartir la información oficial de quiénes son ya formalmente candidatos y candidatas. Bueno, pues esto es parte de la conferencia de esta mañana. Ahí también el gobernador informó que la Fiscalía ya tiene algunas líneas de investigación sobre este tema. Ayer yo la agarré en los medios cuando estaba dándose a conocer el hecho, porque pues inmediatamente di instrucciones del operativo. Ya se dio con el automóvil que agredió y ya se puso todo a manos de la Fiscalía General del Estado, pero esto resultó público. Cuando lamentablemente mataron al hijo de la víctima de ayer, sí, hubo una amenaza en su contra, pero nos llama la atención pues la forma en cómo se manejaron ahí y se manejaba lamentablemente la víctima. Sí, ahí alguien habla de que lo apoyó y no le cumplió, pero vean el nivel de descomposición, porque no lo apoyó, entendemos, económicamente. Bueno, pues ahí tenemos parte de la conferencia de prensa que ofreció esta mañana el gobernador del estado sobre el tema del asesinato del precandidato a la alcaldía de La Perla, allá en la zona centro del estado. Y también sobre este tema ya se encuentra en la línea telefónica nuestro corresponsal en Orizaba, Fernando Inés Carmona, para que nos platique acerca de los avances. Buenas tardes, Fernando. Hola Rocío, ¿cómo estás? Buenas tardes hasta nuestro teleauditorio. Bueno, pues efectivamente, hasta este momento la Fiscalía General del Estado no tiene pistas del asesinato de José Melquiades Vázquez Lucas, expresidente municipal de La Perla y virtual candidato del Partido Revolucionario Institucional a la alcaldía. El caso de José Melquiades Vázquez Lucas está en los últimos 6 meses ha estado de historias impactantes. Hace 6 meses, para ser concreto, el 10 de septiembre del año 2020, su hijo, José Andrés Vázquez Mauro, de 27 años de edad, fue secuestrado días antes, fue secuestrado por un comando que lo persiguieron, lo capturaron y lo secuestraron. Posteriormente, el 10 de septiembre, cuando precisamente Melquiades Vázquez Lucas realizaba una protesta para exigir, para pedirle a sus captores, así lo recordamos, que le regresaran a su hijo y que él se iba a cambio, fue una manifestación con más de 1,000 personas
habitantes del municipio de La Perla, en el crucero de Santana, Axacan, al norte de Orizaba. Ahí recibí una llamada en la cual le estaban notificando que habían encontrado un cadáver y que necesitaba que se trasladara precisamente al lugar donde estaba el cuerpo para identificar si se trataba de no o de su hijo. Posteriormente, a cuestión de horas, se confirmó la muerte de José Andrés Vázquez Mauro. No se confirmó una versión que trascendió que junto al cadáver había una cartulina en la cual le decía por no haber cumplido, entre otros textos más. Posteriormente se empezó a vivir una situación de tensión en el municipio de La Perla, la que finalmente el día de ayer, pues desembocó con el asesinato de José Melquiades Vázquez Lucas. Él se trasladaba de Orizaba hacia el municipio de La Perla en una camioneta de su propiedad, una camioneta negra RAM, iba acompañado de su esposa, y algunos testigos y algunas versiones que se han empezado a filtrar dan a conocer que fue alcanzado primero por una camioneta, le dio el cerrón, intentó seguir el camino el expresidente municipal, pero esa camioneta lo volvió a alcanzar y ahí sí logró detenerlo. Le dispararon en 2 ocasiones, uno de ellos el tiro fue en la cabeza y otro más en el hombro. Su esposa también resultó lesionada, aunque de manera extraoficial no se sabe si su estado es de gravedad. Todavía Melquiades Vázquez Lucas fue rescatado con vida. Cuando las personas, los presuntos asesinos huyeron, los vecinos ahí cercanos a los hechos lograron rescatarlo con vida, se lo llevaron en un vehículo particular a esta ciudad de Orizaba para que fuera atendido en un hospital. Lamentablemente en el trayecto murió. De su esposa, insistimos, no se ha dado la versión oficial de cuál es su estado de salud. Lo que sí se sabe y está confirmado es que, ella sí salvó la vida, Rocío. Ay, Fernando, pues un tema delicado. Bueno, ya esta mañana el gobernador dijo que ya existían algunas líneas de investigación. ¿Tú qué sabes de eso? Bueno, de las líneas de investigación, lo que pasa es que la misma secrecía que maneja la Fiscalía General del Estado, pues dice que hay efectivamente líneas de investigación, pero hasta ahí no hablan sobre cuáles serían los posibles vínculos o los posibles motivos que originaron este asesinato, Rocío. Bien, Fernando, pues te agradecemos mucho este reporte. Vamos a estar bien pendientes con el tema. Estaremos pendientes. Que tengan buena tarde. Igual, buena tarde para ti, Fernando. Muchas gracias. Bueno, pues ahí tenemos el comentario de la zona centro con nuestro compañero Fernando Inés Carmona. Es momento de pasar a una llamada con nuestro analista político Job Hernández. Él nos va a hablar, él es experto en temas de seguridad. Buenas tardes, Job. Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo ves, Job, el tema de la conferencia de esta mañana con el gobernador? Es muy lamentable lo ocurrido el día de ayer, y en realidad, independientemente del partido político del que se trate, manda una señal muy preocupante que corrobora algunas de las hipótesis que se están manejando en los medios a nivel nacional y también por parte del gobierno federal. Por desgracia tenemos que reflexionar estos temas a escasos meses de la elección, en lugar de estar platicando de otros que deberían de corresponder a la coyuntura electoral, ¿no? ¿Consideras tú que, como tú bien dices, recuerdas que en anteriores ocasiones tú hablabas de que forzosamente los temas de seguridad tienen un tinte político? Así es. Yo creo que hay que ubicar con exactitud el momento en el que la política se entrama con el problema del narcotráfico. Por lo que nosotros sabemos, y en términos estadísticos, pues esa correlación estrecha se deriva del hecho de que a Veracruz, que no era un estado, digamos, con esta problemática, se vuelve una zona de refugio del narcotráfico una vez que los operativos en otros estados de la República comienzan a generar este efecto de fuga, de dispersión de los cárteles. En Veracruz, obviamente, esto comienza alrededor del año 2009-2011, y es cuando este problema pues se hace presente, ¿no? La implicación, la estrecha relación entre el narcotráfico
y la política, porque finalmente el narcotráfico también es un actor político, decíamos la otra vez, está interesado en el control de mercados, está interesado en el control del territorio y obviamente está interesado en algunas decisiones que corresponden a las autoridades locales o regionales o estatales. ¿Tú consideras que, por ejemplo, para poder contrarrestar un poco los efectos, ahora sí, de que siga incrementándose este tipo de violencia, habría que hacer algún cambio en los protocolos de atención estructurales en el manejo Yo me de este tipo? atrevería a pensar que incluso hay que reformar algunas legislaciones, digamos, el conjunto de leyes o reglamentos que se refieren a la conciencia política con la finalidad de cerrar de manera más firme el acceso al dinero proveniente del narcotráfico o a la infiltración de personajes que tengan algunos nexos con el narcotráfico. Yo creo que un pendiente de Veracruz es una reforma electoral en esa dirección y yo estaría pensando que el Congreso del Estado debería de asumir esa responsabilidad de modificar algunos de estos reglamentos o normas que rigen la vida política en Veracruz con esta finalidad de cerrar más el paso a esta problemática. Bien, Job, pues te agradecemos muchísimo este comentario. No, al contrario, gracias por invitarme y aquí seguimos a disposición y preocupados por la situación en Veracruz, sinceramente. Gracias y buen fin de semana a todos. Igualmente para ti, Job, muchas gracias. Bueno, pues ahí está el comentario de nuestro analista, experto en seguridad, Job Hernández, al respecto de este tema y de las declaraciones que ya dieron oportunamente, bueno, en la mañana el gobernador y también lo que habla nuestro corresponsal sobre las líneas de investigación. Bueno, también esta mañana el gobernador habló acerca de la vacunación, un tema también importante a propósito de la pandemia y le voy a leer algunas notas importantes. Él dice que, bueno, se va a iniciar pronto y se va a hacer por orden alfabético. Algo interesante, también dijo que esta estrategia ha sido diseñada para que los adultos mayores de 60 años se atiendan también por localidades y se comenzará en las urbes y continuará en las colonias, esto a partir de que lleguen las vacunas. Este calendario quedaría de la siguiente manera: del día 1 de las letras A a la E, el día 2 de la F a la J, el día 3 de la K a la O, el día 4 de la P a la T y el día 5 de la U a la Z. Y el sexto día corresponderá a quienes por incapacidad o enfermedad no puedan desplazarse al lugar designado, mientras que el séptimo a aquellos que no hayan podido asistir a la fecha acordada. Incluso dice que el calendario podría ampliarse dependiendo de la afluencia. Bueno, esto es parte de la información que dio también esta mañana en conferencia de prensa el gobernador del estado. Y bueno, de esta manera concluimos el espacio por el día de hoy. Yo le agradezco el favor de su atención. Mi nombre es Rocío de la Barreda y por supuesto lo espero la semana que entra. Feliz fin de semana.